patologías son diagnosticadas ahora más frecuentemente a comparación de los años previos debido al uso de los métodos de imagen, sobre todo la resonancia magnética. Estos pacientes pues, son abordados inicialmente debido a alteraciones clínicas, sobre todo epilepsia, y pues bueno, estas patologías se encuentran presentes aproximadamente, se está descrito en un 3% de la población en general, y pues son el responsable del 23 al 26% de todos los casos de epilepsia en los niños o adultos jóvenes que no responden al tratamiento. Esto enfatiza la importancia y la necesidad de descartar ese tipo de patologías en pacientes con epilepsia o con retraso del desarrollo, que pues, bueno, son las alteraciones clínicas que pueden generar. Y otro punto importante es que en los últimos años se han hecho múltiples estudios que demuestran que alteraciones cromosómicas pueden condicionar ese tipo de malformaciones, por lo que la detección de estas patologías pues, bueno, también va a cobrar importancia para el asesoramiento genético de las familias. Y pues bueno, el último punto es, como ya sabemos, el estudio de elección para abordar estas entidades va a ser la resonancia magnética. En cuanto al desarrollo cortical normal, pues va a estar dividido en 3 fases. La primera va a ser la proliferación de ese tipo de células. Pues el segundo paso va a ser la migración neuronal y finalmente la organización cortical. Todos estos van a ser en diferentes etapas del desarrollo, en diferentes semanas, y pues va a estar caracterizados por ciertos pasos. Bueno, en cuanto a la proliferación, pues esta va a comenzar en la primera semana. Okay. Bueno, pues, va a comenzar en la 7ª semana de vida. Como les mencioné, van a ser 3 fases. La primera de ellas va a ser la proliferación, que comienza en la 7ª semana, en la zona subpendimaria de las paredes de los ventrículos laterales, en estas áreas de aquí, estas áreas intensas, que pues bueno, como sabemos va a ser conocida como la matriz germinal. Estas zonas pueden ser visibles por resonancia magnética de edad temprana, como podemos ver aquí a las 16 semanas, y posteriormente se van a hacer poco visibles o van a desaparecer posteriormente. A partir de la semana 26, como podemos observar aquí, ya no es tan notorio como en esta primera imagen. Y para la semana 34-36, pues bueno, ya prácticamente hay una desaparición. Esto también cobra relevancia en cuanto al momento de nosotros realizar fluctuaciones transfrontalelares, debido a que, bueno, así ya sabemos si hay riesgo o no de que un paciente prematuro tenga riesgo para presentar hemorragia de esta matriz, de esta estructura. De hecho, desde semanas tempranas, como ven, inicia de manera muy incipiente, 7ª semana, va a estar distribuido en todas las zonas subpendimaria. Entonces, en los estudios de resonancia vamos a poderlo ver, no solamente en la topografía que usualmente buscamos ya en los bebés, en los transfrontalelares, que es a nivel del surco caudatalámico, sino ahí esa zona hipointensa se distribuye en toda la región subpendimaria, y conforme va avanzando la edad gestacional, eso involuciona hasta que desaparece prácticamente entre la semana 34 y 36, que realmente un periodo previo a este es cuando el bebé tiene mucho mayor riesgo de tener una hemorragia de la matriz germinal, como nosotros la conocemos habitualmente, en el surco talámico, de las características que ustedes ya han estudiado. Entonces, esto de manera incipiente es muy voluminosa, comparativamente al cerebro del feto, y luego va involucionando hasta la topografía que ya la conocemos de manera postnatal. Ok, sí, gracias. Bueno, entonces, de estas zonas periventriculares, aquí va a ser la proliferación de las células neuronales y células de la glía. De aquí va a empezar la migración hacia la corteza, hacia la periferia. Las células gliales pues, van a formar fascículos que actúan como guías, que van a ser prácticamente como las vías de un tren para la migración neuronal. Y pues al llegar a la corteza cerebral, las células se distribuyen en capas celulares que posteriormente vamos a mencionar.
En cuanto a la migración neuronal, están descritas dos tipos, una migración radial y otra migración tangencial. Bueno, inicialmente pues los neuroblastos van a migrar en oleadas sucesivas desde la matriz germinal, como habíamos mencionado, a través de la sustancia blanca y pues bueno, van a ser ayudadas por las células biliares, que son estas de aquí. Para ello vamos a tener dos tipos de migraciones, pues, como les mencioné anteriormente, la radial y la tangencial. Y pues bueno, las primeras oleadas van a ser las capas más profundas y las oleadas posteriores van a ser las capas más superficiales. Estas neuronas, como mencioné, pues bueno, van a estar ayudadas por las células gliales y bueno, que van a ser células especializadas que atraviesan el espesor del hemisferio desde la superficie ventricular hasta la pie madre. Y pues bueno, estos fascículos de células gliales proporcionan los metabolitos necesarios para la migración. Y en cuanto a la migración radial, va a ser la mayor parte de tipo de migración que las neuronas van a tener. En cuanto a la migración tangencial, pues bueno, este tipo de migración va a estar o se va a ser observado en neuronas un poco más especializadas, como las neuronas GABAérgicas, de las cuales 75% aproximadamente se generan en la eminencia del ganglio lateral y migrarán a lo largo de los axones paralelos a la superficie cortical, como podemos ver en esta imagen. Y pues bueno, esta secuencia de acontecimientos va a ocurrir aproximadamente entre el tercer y sexto mes de la gestación. Y por último, la organización cortical, como mencioné, las diferentes oleadas van a dar parte a diferentes áreas de la corteza cerebral. La migración va a seguir un orden establecido que condiciona la posterior organización cerebral. En general, la migración neuronal va de la zona germinal a la corteza en secuencia de dentro hacia afuera, es decir, primeramente migrarán y llegarán a la futura corteza las neuronas que formarían la capa 7, que es la capa transitoria, y posteriormente, sucesivamente, la capa 6, la 5, la 4, la 3 y la 2. Y como excepción tenemos a la primera capa, que es la capa molecular, que es esta de aquí, que pues bueno, van a ser las primeras neuronas que llegan a la corteza, y una vez que la corteza está formada, las neuronas que se disponen en láminas y se establecen conexiones tangenciales o transversales entre ellas, así también conexiones radiales. Y pues bueno, también se cree que la capa transitoria número 7, una de las iniciales, que va a desaparecer posteriormente, va a formar bueno, solamente va a quedar la 6, pero pues bueno, eso es algo que también se ha descrito. Y pues bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos de cómo se van a observar estas oleadas. Son diferentes resonancias fetales a las 19, 20, 21, 22 y 28 semanas de gestación. Lo importante del conocimiento del desarrollo normal es que pues bueno, nosotros podemos reconocerlo por este tipo de métodos de imagen. Y pues bueno, son imágenes potenciadas en T2, observando estas líneas en banda hipointensas que pues que son las capas neuronales, que pues bueno, posteriormente vamos a ver cómo se van acercando desde el centro hacia la periferia, sucesivamente. En cuanto al protocolo por imagen, nosotros podemos abordar este tipo de patologías, como les mencioné, con la resonancia magnética. Este va a ser el estudio de elección. Las secuencias más utilizadas van a ser las potenciadas en T1 y en T2. Las podemos tomar en cortes volumétricos. Y pues bueno, el protocolo también de nuestra institución abarca cortes coronales en FLAIR, para nosotros ver así una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y también cortes en inversión-recuperación, como podemos observar en esta imagen inferior a la derecha, que también nos va a ayudar para ver alteraciones en la sustancia gris.
En cuanto a la clasificación, pues bueno, va a haber, como les mencioné inicialmente, hay alteraciones que van a afectar la proliferación en las etapas iniciales o apoptosis de las neuronas en las etapas tempranas. Esto va a generar diferentes espectros o anomalías como la microcefalia, la megalencefalia o la displasia cortical focal. Y pues bueno, las alteraciones o eventos que alteren la migración anormal o que produzcan una migración anormal, pues bueno, van a dar este tipo de anomalías como las heterotopías, las malformaciones tipo Cobblestone, la lisencefalia o las tubulinopatías, que este es un punto muy importante, un espectro de patologías que bueno, vamos a hablar más adelante de ellas, pero generan muchas anormalidades, no son únicas como tal. Las tubulinopatías pueden generar, por ejemplo, lisencefalia o microcefalia, dependiendo de qué tipo de gen de o sea, de la tubulina esté afectado. Y pues bueno, alteraciones o eventos que alteren el desarrollo postmigracional van a generar la polimicrogilia o la esquistocefalia. Bueno, empezando ahora con las malformaciones del primer grupo, que son las malformaciones que alteran la proliferación o la apoptosis. Estas, bueno, van a ser malformaciones displásicas como la microcefalia, la megalencefalia y la displasia cortical focal. Estas van a resultar usualmente de alteraciones en el gen mTOR, que significa mammalian target de rapamicina, que pues bueno, este es un gen regulador del crecimiento y de la homeostasis neuronales, pues bueno, lo cual lo hace un gen muy importante en el desarrollo de estas malformaciones. Inicialmente, bueno, vamos a empezar con la microcefalia, que pues bueno, se dividen en primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que se originan por alteraciones genéticas y que resultan en una proliferación anormal o una apoptosis anormal. Las secundarias van a ser aquellas que son resultado de algún tipo de insulto prenatal tardío, perinatal o postnatal, y pues bueno, de cualquier manera va a condicionar la disminución del volumen cerebral a expensas de neuronas y células gliales. La definición como tal, pues bueno, va a ser una circunferencia craneal mayor de 3 desviaciones estándar por debajo del promedio. Y pues bueno, hay diferentes conceptos que hay que tener en cuenta. La microcefalia como tal, pues bueno, va a ser una cabeza de tamaño pequeño, como lo mencionamos, es un signo como tal, no una patología. La microcefalia, pues bueno, también la microencefalia, pues bueno, va a ser la disminución del volumen del parénquima cerebral. Es como tal, pues bueno, va a estar asociado usualmente a microcefalia, debido a que el tamaño de la cabeza, pues bueno, va a estar relacionado obviamente con el tamaño del cerebro, y la microlisencefalia, que bueno, va a ser una disminución de 3 desviaciones estándar por debajo del promedio de circunferencia craneal, más un patrón girar simplificado. Esta microcefalia, pues bueno, usualmente va a estar, o se va a encontrar entre 1 a 40,000 nacimientos y aumentar su incidencia en los pacientes con síndrome de Down. También es importante reconocerla. Y pues bueno, estas son imágenes clínicas de pacientes con microcefalias. Este es, por ejemplo, un paciente con microcefalia asociado a una mutación TUBA1, que es un gen de la tubulina. Entonces, les digo, las tubulinopatías como tal pueden generar un amplio espectro de hallazgos, no como tal o están solamente en el segundo grupo. Y pues bueno, este es un ejemplo de microcefalia de origen primario. Como podemos ver, tiene una dimensión generalizada de lo que es el parénquima cerebral y pues también del tallo cerebral, así como el cerebelo. Y pues bueno, también tiene, o podemos observar, una genesia del cuerpo calloso con un aumento o formación de un quiste que realmente nada más que como una ampliación del tercer ventrículo interhemisférico. Y pues, bueno, les mencionaba que esta es una de las variantes que se genera
cuando hay una alteración en los genes de la tubulina, en este caso sería la TUBA1A, que si recordamos la tubulina tiene cadenas alfa, cadenas beta. Las formas secundarias se pueden presentar, en este caso, si ocurre algún insulto, como mencioné anteriormente, en los primeros 2 años de vida, ya sea prenatal, perinatal o postnatal. Y, pues bueno, los casos perinatales pueden encontrarse encefalopatías hipoxicosquémicas, infecciones. Y en las etapas postnatales, pues el estatus epiléptico, infecciones de igual forma, las hipoglucemias. En este caso, pues tenemos un ejemplo, tenemos 3 cortes de resonancia magnética, 3 imágenes, un sagital, un axial y un axial 22. En este caso sería un SWAN o dependiendo del modo. Y pues bueno, lo que encontramos aquí, pues bueno, es una disminución del córtico subcortical con aumento de los desplazos subaracnoides y dilatación ventricular de mayor proporción sobre los atrios, como podemos observar, dando patrón en coprocefalia. Además también presenta asimetría de las astas frontales, como podemos observar aquí, con disminución de la asta frontal izquierda. Y también hay calcificaciones redondeadas puntiformes en este paciente, además de la microcefalia que podemos ver aquí. En este caso, pues era un paciente con infección por virus del Zika. Y pues lo que podemos encontrar por imagen, pues nosotros tenemos que hacer, cuando estemos abordando este tipo de pacientes, realizar una proporción craneofacial. Todos los pacientes, bueno, si recordamos en pediatría, hay medidas para ciertas edades. En este caso, pues bueno, lo que haríamos sería hacer una línea, una relación entre la distancia o longitud de lo que es la cara y una relación de la longitud de lo que es en un corte sagital del cráneo. En los pacientes, los valores normales, en los niños pretérminos va a ser una relación 5:1, en los niños a término de 4:1, en los niños de 2 años de 3:1, de 3 años 2.5:1, y los 12 años 2:1, y ya más adultos de 1.5:1. Otro de los hallazgos que encontramos por imagen, pues bueno, va a ser una frente con inclinación y también una inclinación anterior y lateral, como podemos observar aquí. Un patrón girar, en este caso pues es un niño con anencefalia. También observamos patrón giral simplificado, como podemos observar en esta imagen inferior a su derecha, en corte coronario, en secuencia de T2. Y también estructuras superpuestas debido a que no hay una ampliación de las mismas por un tejido cerebral adecuado. En este caso, pues bueno, observamos que también está presentando la configuración en limón, que sería una lateralización de la región frontal del cráneo. En cuanto a las segundas anomalías que podemos observar en este grupo de enfermedades, pues se encuentra la megalencefalia, que realmente eran conocidas como hemimegaloencefalia. Pues bueno, se trata de un crecimiento amartomatoso de un hemisferio cerebral con proliferación y migración o diferenciación neuronal anormal, y pues también está fuertemente asociado a mutaciones del gen mTOR, como les mencionamos inicialmente, el cual había mencionado que son encargados de la proliferación celular y de la hemostasis. Y pues bueno, realmente encontramos que en estos pacientes clínicamente pueden generar, o bueno, se pueden presentar con crisis convulsivas, macrocrania, retraso del desarrollo y hemiparesia contralateral al hemisferio aumentado de tamaño. No solamente afecta al cerebro como tal, sino también puede afectar al cerebelo, y pues siempre hay que buscar alteraciones contralaterales. También se encuentra asociado al aumento del tamaño del nervio óptico ipsilateral, del tallo encefálico, cerebelo,
Y pues varios síndromes se encuentran asociados también con ese tipo de anomalía, como el Rittenau, el Proteus, el Klotz, entre otros. Y pues aquí tenemos tres diferentes imágenes. La primera, en corte Fleur, observamos que hay un aumento intenso, bueno, una intensidad aumentada de la sustancia blanca del hemisferio izquierdo, así como que en este caso va a generar, o sea, refleja gliosis en este hemisferio, y pues también hemigaloncefalia, que también encontramos en este hemisferio. En este caso tenemos un corte 2 y un corte axial en T2, encontrando aumento de tamaño o de volumen del parénquima del hemisferio derecho, también con aumento del ventrículo lateral ipsilateral. Este es el mismo paciente y observamos también que se encuentra asociado con un aumento de volumen del cerebelo. Esta patología es la que pueden encontrar también como hemimegalencefalia, que ya el término ya no está más en desuso, y lo van a encontrar ya en las publicaciones más recientes como displasia megalencefálica, y más esa hiperintensidad que mencionó Adrúbal como gliosis, más bien forma parte de todo este complejo, porque finalmente, como tiene mutación del emetor, que es de proliferación celular, lo que estamos viendo alterado son zonas muy grandes de displasias corticales. Entonces, por eso se ve la alteración también de la corteza, que va a tener paquigiria, o sea, como una combinación de muchas malformaciones del desarrollo cortical, la paquigiria, la hiperintensidad de la sustancia, pero realmente lo que refleja es todo este proceso de migración neuronal pues alterado, más sí que una gliosis. Y todo este crecimiento del hemisferio, pues básicamente es lo que traduce. Sí, gracias. Bueno, esta como tal también podemos, bueno, muchas anomalías cerebrales también las podemos observar incluso desde el ultrasonido transfrontalar. Clínicamente, pues bueno, también hay un aumento del tamaño del hemisferio cerebral asociado a la dilatación ventricular ipsilateral, que ese es uno de los datos que más nos va a hacer sospechar de esta anomalía. En este caso, pues en la parte de imagen, pues hallazgos, vamos a observar, como les mencioné, un aumento de tamaño en este corte coronal, como hay un aumento de volumen del hemisferio derecho, así está igualmente asociado a un aumento de volumen del ventrículo lateral ipsilateral. En el corte sagital observamos que hay igualmente un aumento de tamaño del ventrículo lateral ipsilateral. En este caso no hay datos de que haya alguna hemorragia o que sea obstructivo como tal. En este paciente, pues bueno, también se le abordó por las hallazgos en ultrasonido, se le hizo una resonancia simple, encontrando de igual forma, los mismos hallazgos, o sea, un aumento de volumen del hemisferio derecho del cerebro, de igual forma el aumento del ventrículo. Vemos que hay una corteza gruesa a comparación de la izquierda. Y pues bueno, en este paciente tuvo antecedentes de infección por citomegalovirus a los 5 meses, donde también podemos observar el engrosamiento cortical que les había mencionado. Y en ocasiones se pueden observar calcificaciones. Se realizó la tomografía, pero realmente no se encontraron. En cuanto a la displasia cortical focal, van a ser 3 tipos descritos: las alteraciones aisladas en la organización cortical y en la eliminación. El tipo número 2 van a ser las alteraciones aisladas en la organización cortical y la laminación con neuronas dismórficas. Y el tipo 3, la displasia cortical focal asociada a otras alteraciones, ya sea tumoraciones, etc. En cuanto al tipo 1, son displasias raras, son menos del 60% de los pacientes van a tener alguna manifestación por imagen, y en niños todavía pueden ser menor al 20%. Estas a su vez se van a dividir en 3 tipos:
la tipo 1, la radial, la tangencial y la forma mixta. La tipo 1, que es la radial, pues bueno, van a manifestación, alteraciones en la iluminación vertical, a su vez la tangencial en la iluminación del mismo nombre. Y pues bueno, estos hallazgos por imágenes van a ser muy sutiles. Quizá estas patologías son de las más difíciles de identificar y podemos tener en los hallazgos por imagen, pues bueno, una pérdida de volumen de la sustancia blanca, también un aumento de la intensidad mal definida en la sustancia de igual forma blanca, o una disminución de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, también alteraciones en la intensidad cortical o un patrón anormal en los giros y las cisuras. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen en FLAIR en corte coronal, observando una zona hiperintensa en la sustancia blanca subcortical. Y, pues bueno, en este caso, este es uno de los lugares más típicos para encontrar este tipo de anomalía. El ejemplo que tenemos aquí inferiormente al FLAIR es otro paciente. Realmente nada más hay una disminución de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, como lo podemos observar en este corte, en un acercamiento de un corte en coronal en T1 y en T2, que podemos ver aquí en el T2 una mayor intensidad en comparación a su control lateral. En cuanto al desplace cortical tipo 2, a diferencia de la tipo 1, pues bueno, aquí la mayoría de los pacientes van a presentar manifestaciones por imagen y llegando hasta casi el 100% de los pacientes, o sea, casi todos van a tener alguna anomalía, y de la misma manera que las displasias de tipo 1 van a ser divididas en neuronas dismórficas, por ejemplo, y neuronas dismórficas más células en globo, que sería el tipo 2B. Y aquí, pues bueno, en cuanto a los hallazgos por imagen, comúnmente se presentan en los lóbulos frontales, asociado a alguna alteración giral y en los surcos. Igual forma un engrosamiento cortical. El tipo 2A, pues bueno, hay una disminución de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Y en el tipo 2B hallamos un signo característico que es esta línea hiperintensa que une la región periventricular con la cortical y que se le llama signo del trasmanto. En este caso, pues bueno, tenemos tres ejemplos. El primero es un corte coronal en T2. Observamos que hay un engrosamiento cortical en esta flechita de aquí, que está representado en FLAIR en esta región también. Y el signo del trasmanto, que también nos va a hacer sospechar de esta anomalía. En cuanto al segundo grupo, que son las malformaciones debido a la migración anormal, pues bueno, encontramos diferentes entidades. Inicialmente la heterotopía, la malformación en el tipo Huddleston, las disencefalias y las tubulopatías. Vamos a empezar a hablar por las tubulopatías, que nada más es como un grupo de ellas. A ver, Andrew, yo te quiero interrumpir tantito. Sí. Regresa tu la de la displasia, por favor. Ahí no sé si mezclaste ahí como dos clasificaciones, dos tipos de clasificación. Ahí en el tipo 3 que mencionas, que está asociado a tumores, ¿a cuál es el tumor asociado frecuentemente? Okay. No recuerdo. Se me fue el nombre. Eso se lo... Sí, eso. Yo espero que lo haya tenido, ¿verdad? Sí, se me fue el nombre. ¿Alguien sabe? No es de Nets. ¿No? El DINE. El DINE es el tumor. De hecho, si encuentras un DINE, tienes que buscar la displasia cortical ahí al lado. Estamos obligados, cuando encontramos un DINE, a buscar la displasia cortical. Sí. Y viceversa, que es más frecuente que si está el DINE, es arriba del 70% que vayamos a encontrar displasia cortical.
así de tipo 2. Y son cosas que, como ustedes lo han visto en el día a día, pues son cosas muy sutiles, pero aquí, sobre todo el punto aquí más importante es la clínica. Si no nos dan clínica, es decir, si no tenemos la clínica, ¿cuál es la principal, la manifestación clínica de tus pacientes? Epilepsia. De epilepsia. Entonces, hay que ser muy sutiles en ir a buscar. No siempre es esclerosis mesial temporal. Hay que buscar la displasia cortical y a veces nada más así encontramos una línea hiperintensa nuclear. ¿No? Sí. Gracias. Bueno, en cuanto a las tubuloneopatías, estas tubuloneopatías van a ser alteraciones en los genes, en los diversos genes que codifican la tubulonina. Como mencionamos anteriormente, va a estar conformada por la alfa-tubulina y la beta-tubulina, pero hay varios diferentes genes de la alfa y varios de la beta. Entonces, cualquier alteración a alguno de estos, eran 7 aproximadamente, va a generar alguna alteración en cuanto a la malformación cortical. Ya puede ser lisencefalia, puede tener también alteraciones en la formación del cuerpo calloso, del cerebelo, también puede generar, como hay una disminución del crecimiento cerebral, pues va a generar también microcefalia en muchas de las ocasiones. Entonces, como tal, pues sí afecta la migración anormal, o va a generar una migración anormal, pero también puede estarse involucrado en otro tipo de los grupos de las malformaciones del desarrollo cortical. Y pues bueno, como mencioné, también puede verse en las lisencefalias, polimicrogías, también puede generar patrón girales simples y las microlisencefalias. En cuanto a las lisencefalias, pues bueno, puede ser originada por causas genéticas o causas adquiridas, y esta se origina debido a una eliminación de la migración celular. O sea, prácticamente no van a llegar a la corteza como tal. Y pues bueno, la formación, al final del desarrollo observaremos la formación de 4 capas en vez de 7, que es las que habíamos mencionado anteriormente. Y hay también variantes de la lisencefalia. Tiene una incidencia aproximada entre 1 a 4 de 100.000 nacidos vivos. Aquí observamos 2 imágenes, una en tomografía y otra en corte T2 en corte coronal. Pues bueno, prácticamente observamos este patrón en 8 que es característico, un reloj de arena, con una corteza cerebral gruesa. Y en el corte en T2 observamos esta banda hiperintensa que realmente no está abocada a la corteza como tal, sino es una banda de las neuronas que no llegaron a la corteza, y esto pues a su vez va a disminuir el crecimiento de la corteza, y esto va a disminuir o no va a, ¿cómo se dice?, a propiciar que los surcos se formen en las circunvoluciones. En cuanto a los hallazgos de la lisencefalia clásica, pues bueno, va a ser un subtipo de tubuloneopatías más comunes. En cuanto a los hallazgos, también otros hallazgos que se mencionan, pues bueno, va a haber una disminución en número en la profundidad de los surcos girales, y como les mencioné, va a presentar una configuración en patrón de arena, reloj de arena, o figura en 8. Y también va a presentar, como les mencioné, una disminución del tamaño del cerebro, lo que va a propiciar también, a su vez, una microcefalia congénita grave, pero hay diferentes tipos de microcefalias, o sea, puede ser leve, moderada, grave, pero no va a ser grave. En cuanto a la variante de la lisencefalia, pues bueno, van a haber casos con cortezas gruesas, aunque no tan gruesas como la lisencefalia clásica, como se observa aquí. Y en cuanto a las anomalías adicionales, pues bueno, va a haber una disgenesia del cuerpo calloso, como podemos ver en esta imagen, o bueno, en este ejemplo, en el corteza sagital en T2, observamos que realmente no observamos el cuerpo calloso, también ganglios basales dimórficos y una hipoplasia cerebrosa.
En cuanto a la malformación por Cobblestone, que antes se mencionaba que era lissencefalia tipo 2, ahora es otro subtipo de anomalía. Y pues bueno, se da cuando hay una formación inadecuada de la membrana basal del cerebro en su desarrollo, lo cual va a permitir que haya una extravasación, por así decirlo, de neuronas o células gliales hacia la corteza como tal. Y pues bueno, hay mutaciones en diversos genes que van a propiciar o van a dar parte a estas malformaciones, que sería el gen LAMP1, LAMP2, LAMPC3 y el SRD5A3. Y pues bueno, en cuanto a los hallazgos por imágenes, pues van a haber áreas microquísticas en la corteza cerebral y así como zonas de hipomelinización de la sustancia blanca. En este paciente particularmente, que es un paciente asociado con una distrofia muscular. En cuanto a los hallazgos que les mencionaba, pues bueno, las alteraciones van a ser debido a que podemos encontrar paquijilla dependiendo de los defectos que se encontraba en esta membrana basal, que es prácticamente la patología o la patología heterogénea de este tipo de malformaciones. Pueden ser defectos pequeños o defectos muy gruesos. En este caso, pues bueno, cuando hay defectos pequeños, como en el ejemplo de hacia izquierda, pues encontramos polimicrogyria, pseudopolimicrogyria. En este paciente, a la edad de los 8 años, y en nuestro ejemplo número B, observamos un patrón con paquijilla y lissencefalia. En cuanto a las heterotopías, pues bueno, estas son alteraciones en la migración de los grupos de neuronales desde la zona germinal periventricular y pues la intensidad de los síntomas, que de igual forma estos van a presentarse con epilepsia en la gran mayoría de las ocasiones, pues van a presentarse también con alteraciones del desarrollo y crisis convulsivas. Van a comprender el 17% de las anomalías del sistema nervioso central encontrada en los neonatos. Y pues hay diferentes también subtipos dependiendo de dónde se encuentren estos focos de células neuronales. Pueden ser, en este caso, por ejemplo, observamos en un corte axial entre dos pacientes distintos, bandas o bueno, nódulos periventriculares. En este caso, el paciente tenía heterotopía periventricular nodular. Y pues así en este paciente, en este caso también observamos un aumento del tamaño de los ventrículos laterales. ¿Y cómo vamos a observar esos nódulos o cómo vamos a saber que realmente son nódulos neuronales o focos de heterotopía? Pues bueno, estos siempre se van a comportar isointensos a la corteza. Entonces, como les mencionaba, pues bueno, van a ser nódulos o cúmulos de nódulos que son isointensos a la sustancia gris en todas las secuencias valoradas y pues van a ser preventriculares o subcorticales y pueden ser de tamaños variables. Pueden ser, como mencionaba, también preventriculares en banda, como los habíamos visto anteriormente, y subcorticales. En este caso, pues bueno, esta es la forma de clasificarlas y tenemos diferentes ejemplos. En este paciente, una forma subcortical a nivel de los atrios, en un corte coronal entre dos. En este caso tenemos en un corte flexor axial, una heterotopía en banda subcortical, como podemos ver esta línea isointensa. Eso es un T1. Ah, perdón, sí. Y otro T1 en subcortical y subcortical preventricular en banda a nivel de los ventrículos laterales.
En cuanto al último grupo de las alteraciones del desarrollo, en este caso ya van a ser los desarrollos postmigracionales, la esquizocefalia y la polimicrogiria. En cuanto a la polimicrogiria, pues bueno, van a ser unas malformaciones originadas por una anormalidad en la migración neuronal tardía y en la organización cortical. Aquí bien las neuronas no llegan a la corteza como tal, llegan a la corteza, pero tienen una disposición anormal, lo que resulta en giros pequeños, y estos giros pequeños usualmente van a tener una topografía usualmente específica, sobre todo en las áreas perisilvianas, como podemos observar aquí, un corte axial en T2. Observamos que hay, a comparación de los frontales, áreas de giros pequeños, gruesos, en la ínsula y en, el lóbulo parietal. Y usualmente esta patología pues, va a ocurrir en la segunda mitad del segundo trimestre. Los hallazgos por imagen que vamos a observar, pues bueno, va a ser el aumento de los giros con disminución del tamaño de los mismos, puede ser único, bilateral o multifocal, y cuando es bilateral a menudo es simétrico, y la zona más, o donde debemos enfocarnos más, es en la región perisilviana, en aproximadamente, esta área se va a ver afectada entre un 60 al 70% de los casos, y de igual forma podemos observar, como mencionaba, en el área perisilviana, en este caso es un corte en sagital, en T2 o en T1, observamos cómo esta área de corteza sí se encuentra más gruesa y con pequeños giros a comparación del resto de la corteza. Porque estás mencionando que está grueso. Sí, pero bueno, son giros pequeños, gruesos, y realmente esa es la definición de polimicrogiria. ¿Y paquigiria? Es el engrosamiento. Pero si no se ven los surcos definidos ni pequeños. ¿En cuál? En la paquigiria. Es que tú estás diciendo ahí la polimicrogiria. La polimicrogiria no tiene los giros gruesos. Lo que pasa es que tú lo ves más grueso, o se ve más grueso porque son muchos que están chiquitos, están pegados. Es decir, no es lo mismo polimicrogiria que paquigiria. ¿Sí? Gracias. Para que quede claro nada más esa parte. Gracias. Y en cuanto a la esquizoencefalia, pues bueno, van a ser defectos en el parénquima cerebral que van a ser, que se extienden desde la superficie externa ventricular hasta la corteza, y pues bueno, en este caso es importante para que sea una esquizoencefalia que estos defectos tengan o estén revestidos por corteza. Pueden ser primarias o secundarias. En cuanto a las primeras, pueden ser afectadas por genes como el COL41, COL42. Estas dos van a estar asociadas a enfermedades de pequeño vaso. Usualmente también la esquizoencefalia puede estar asociada al síndrome de Morse, que es una displasia septo-óptica, la cual se encuentra igualmente asociada a hipoplasia de los nervios ópticos y ausencia del septum pelúcido. Hasta el 35%, en este caso, el 35% de los casos van a presentar esquizoencefalia. Entonces, siempre que tengamos estos patrones o estas anomalías, hay que buscar intencionadamente para que no se nos llegue a pasar. Estas se van a dividir en dos tipos: las de labio cerrado, que va a ser el subtipo menos frecuente. En este caso, pues bueno, va a haber un pequeño defecto a comparación de la displasia, la esquizoencefalia del labio abierto, que realmente es mucho más visible. En este caso, pues bueno,
va a estar condicionado por irregularidad del sistema ventricular, como podemos observar aquí. Realmente aquí es muy evidente que es una esquizocefalia del labio cerrado de forma bilateral. Y usualmente en las de labio abierto podemos observar el trayecto de forma más fácil. En este caso, pues bueno, observamos en un corte en T2 cómo hay una franca separación entre estos dos, bueno, en este hemisferio, entre estas dos áreas, y que hay un recubrimiento por sustancia gris adyacente a lo mismo. También en este tipo de pacientes podemos encontrar polimicrofía asociada, y pues bueno, este es el subtipo más frecuente que vamos a ver hasta el 80 o el 85% de los pacientes. Básicamente la diferencia, si quieres devolverte dos diapositivas, entre la esquistoencefalia del labio abierto y del labio cerrado, es que a lo que hace referencia esto de que el labio es abierto o cerrado es a los bordes del defecto, si están en la posición, como en ese caso, que prácticamente es como una imagen lineal nada más de líquido que comunica el espacio aracnoideo con el sistema ventricular, pues ahí se menciona como que es del labio cerrado. Y en la siguiente imagen, que se ve un trayecto más grueso de comunicación, o que los labios de ese defecto están más abiertos, pues es lo que se menciona como labio abierto. Y sí, no es poco frecuente que en el borde que está revestido de corteza tengas como hallazgo también polimicroquia, y entonces igual ves los giros pequeños. Sí. Y ya como conclusiones, pues bueno, estas van a ser diferentes alteraciones en el proceso del desarrollo cortical, pues bueno, nos van a generar todo este tipo, bueno, no todo, pero diferentes anomalías, las cuales pues bueno, hay que estarlas encasillando en diferentes subtipos. Esto debido a que los pacientes van a manifestarse usualmente con diferentes hallazgos clínicos. Es importante también reconocer esto, porque estos pacientes bueno, no van a ser respondedores usualmente al tratamiento médico, y pues, bueno, van a requerir algún otro tipo de tratamiento, como por ejemplo el quirúrgico en las displasias corticales focales, o en este caso también para ver cómo se encuentra la organización estructural de las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Y pues finalmente que la resonancia magnética va a ser el estudio de elección en este tipo de patologías. Como ven, en muchas de estas alteraciones vamos a encontrar una combinación de diferentes patologías, y a veces mezcladas estos diferentes grupos. La alteración es nuestro objetivo, pues es la identificación y la descripción correcta de todos estos hallazgos. Como ustedes ya vieron en el transcurso de la clase, toda esta era molecular, todas estas alteraciones están relacionadas con moleculares, genéticas, que pues si bien nosotros no vamos a hacer ese diagnóstico como tal, pues con los diferentes hallazgos, por ejemplo los de las tubulinopatías, que tienen muchas alteraciones gangliobasales, lisencefalia, microcefalia, pues puedes tal vez sugerir, o al menos con tu descripción de hallazgos, el genetista, el neurólogo puede encaminarse un poco más a qué tipo de alteración puede ser la que esté teniendo su paciente. Entonces, hay que ver, desmenuzar los estudios de pacientes que solicitan por usualmente crisis convulsivas, refractarias a tratamiento, epilepsia refractaria a tratamiento, porque seguramente algo de esto vamos a encontrar. Así es. Gracias. Y las capas neuronales de la corteza cerebral en un humano normal son 6, no son 7. Ah, es que sí, se eliminaba la 7 y quedaban 6.